Mira, dice que estamos en vivo, pero no es así. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, no sé en qué minuto del día nos están escuchando. Yo soy Gabriela Guzmán, soy del Comité Ambiental Comunal del Cajón del Maipo y hoy estoy con Carlos Salas. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú, Gaby, cómo estás? Muy bien también. Cuéntame, Carlos, ¿quién eres tú para que te conozcan aquí todos los que nos estén escuchando en este podcast? Ajá, bueno, mi nombre es Carlos Salas, yo soy un vecino acá del sector El Ingenio del Cajón del Maipo. Además, soy el socio fundador de Vivero del Maipo, que es un vivero que se dedica o se especializa en la reproducción de flora nativa de la zona central de Chile. Em, Soy biólogo, soy parte del comité ambiental también. Creo que por ahí pueden ubicarme. Bueno, y la invitación que les tenemos aquí con Carlos es para conversar justamente de lo que le apasiona a Carlos y también lo que me apasiona a mí y a muchos de los que nos están oyendo, que tiene que ver con la vida y toda la biodiversidad que podemos encontrar en el cajón. Así que partamos con lo primero. ¿Qué podemos encontrar de flora nativa o autóctona en el cajón del Maipo? Bueno, como sabemos, el Cajón del Maipo es un territorio muy extenso y en esta comuna se pueden encontrar desde bosques, digamos, que tienen especies más bien higrófilas, es decir, que les gusta la humedad, pasando por el bosque esclerófilo, el típico de la zona central de Chile, hasta distintos grupos o comunidades de plantas que viven en distintas condiciones, algunas en condiciones más secas, otras en altura, otras que pueden sobrevivir bajo la nieve. Es decir, hay muchos ecosistemas con una gran biodiversidad. Ujú. Todo eso se Pero puede cuando, encontrar acá. Y cuando hablamos de bosques, me llevas al tiro a las imágenes del sur, de así como el Valdivia, que es un bosque bien espeso, pero cuando vamos al cajón, no es que encontremos así, un bosque así, pero tú le sigues No. llamando bosque. ¿Por qué le sigue llamando bosque? Es un bosque. Hay un bosque, por ejemplo, en el sector del Canelo o en el sector del Manzano. Hay bosques bastante maduros, digamos, con árboles grandes, con sotobosque, con lianas. Todo eso califica para bosque. Eso sí depende de la definición que se utilice. Por ejemplo, la CONAF hasta hace poco creo que utilizaba un concepto de matorral para la vegetación de esta zona. Ujú. Y en parte mucho es eso, digamos. También hay otras zonas que son vegetación más baja o incluso ya hierbas solamente. Ya no alcanzan a ver eh, plantas leñosas. Ya, pero entonces cuando hablamos de bosque, sí se refiere tal vez a esta como, yo había entendido cuando hablaba con mis otros amigos también que aman la biodiversidad, que también se trata como de lo diverso que puedes encontrar, que hay plantitas chiquititas o herbáceas o que viven ahí como en la primera, no sé, como Cerquita mirando del hacia suelo. abajo, cerquita del suelo, exacto. Es que están, otras que están más hacia las rodillas, ¿cachai? Hacia la cintura y ya después otras que nos miran desde lo alto. Y todas esas variedades como que conviven en un mismo terreno, no es que sean ordenadas, po, o no. Exactamente, sí, pues las comunidades ahí tienen sus propias dinámicas que responden a las condiciones ambientales o a la misma presencia de otras plantas muchas veces. A veces se llevan bien o se llevan mal y ahí se generan, digamos, combinaciones según el lugar. Ujú. Bueno, y yo sé que acá en la región, bueno, no solamente en el Cajón del Maipo, es un bosque súper especial en el mundo, como que hay 5 en el planeta nomás, o creo que son 5, que es el bosque esclerófilo, que esclero me Claro, suena como esclerosis múltiple, no sé, esas enfermedades horribles de que se endurece todo. Pero tiene que ver un poco con eso, pero no, sí, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con lo mediterráneo, porque esto, lo que tú mencionabas, estos 5 como lugares del mundo donde hay bosque esclerófilo es porque también hay un clima mediterráneo. Entonces, es muy común que en un clima mediterráneo con una temporada seca muy extensa, las plantas se adapten a esas condiciones y las hojas, por ejemplo, empiecen a ser más duras para evitar la transpiración, no se caigan en el invierno, sino que se mantengan todo el año. Hay una serie de adaptaciones que
que tienen. Y efectivamente la flora de acá tiene un gran aporte a la biodiversidad mundial, porque hay plantas que solamente se encuentran en este lugar. Y con este lugar yo me refiero a la zona central de Chile, que puede ser desde la cuarta región hasta la octava, por ejemplo, Ujú. que toda esa macro región, digamos, concentra un gran porcentaje de especies endémicas, pero también en la región metropolitana, incluso la comuna, tiene especies que son endemismos muy, 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 muy pequeños, que pueden encontrarse en la región metropolitana, por ejemplo. Ya, o sea, cuando hablamos de endémico es que solo está en ese lugar y no hay en ninguna otra parte Exacto. que se reproduzca. Bueno, el endemismo puede ser, es más común en la flora que en la fauna, ponte tú, ¿o no? Es mucho más común porque la fauna tiene esa capacidad de moverse, ¿no es cierto? Entonces las barreras, muchas, por ejemplo, para las aves, como que es mucho más fácil desplazarse por terrenos más amplios y entonces siguen siendo nativas de un lugar, pero no tienen esta especificidad tan pequeña como en el caso de nosotros. O Bueno, de las plantas, eso quería decir. Carlos, ¿qué te parece si vamos recorriendo el cajón y me cuentas Vale. así qué podemos encontrar en el ahí abajo, ponte tú en la obra? O- Claro, entrando al cajón, uno accede al cajón del Maipo bordeando una ladera sur. Eh, y eso es importante porque esa ladera tiene relativamente menos radiación solar y puede conservar más humedad a lo largo del año. Por lo tanto, en esa región, en esa zona se puede encontrar un bosque más maduro, que le digo yo, más grande o con mayor complejidad, con especies que habitan, como tú decías, desde las hierbas que están en el suelo hasta plantas más altas. Incluso en el sector del canelo se pueden encontrar canelos, que son como una especie que uno la asocia a la Araucanía, quizás como A los más mapuches, sureño. claro. Es el árbol como más, más místico o tradicional mapuche también. Exactamente. Pero también hay acá, en estos pequeños reductos, ¿no es cierto? Cercanos a quebradas, en sectores más sombríos, más húmedos. Ujú. Eso es lo que se puede encontrar, como que uno podría destacar, dependiendo de por dónde entre, porque en realidad si entra por el lado Pirque, uno va bordeando la ladera norte. Y ese cerro es mucho más expuesto, hay una menor densidad de vegetación, las plantas ahí están acostumbradas a la exposición solar, entonces es más fácil encontrar cactus o otras plantas que estén adaptadas a estos ambientes muy, muy, muy secos y con alta irradiación solar. Bueno, ahí de esa zona, ¿cuál es tu planta favorita? Tu planta, tu árbol, tu cactus, no sé. Mm, es que es difícil elegir una porque teniendo un vivero en realidad es como que me gustan demasiado. Eh, Quizá algo Porque, característico de esa zona podría eso. ser el canelo o el chequén, que son plantas que les gusta mucho la humedad y por eso es como difícil de imaginarse que existan en el cajón del Maipo. Como tú bien dices, la mayoría no tiene esas condiciones, es más bien seco, eh, algo más matorral, más bajo, más chaparrado. Ujú. Eh, pero sin embargo, en estas otras dos zonas se puede encontrar como árboles más sureños, si uno quiere ponerlo eso, Entonces, en esos términos. elegiríamos como por sureño al chiquén. Chiquén, Al dije, chequén, sí, es pariente de la rayán, ¿ya? eh, pero se puede encontrar en realidad en las partes más norteñas, es su distribución natural. Lo que pasa es que no es tan común de encontrar. Ahí hay Mm. chequenes, hay canelos, bueno, hay un montón de cosas más en esas quebradas. Y Bueno, eso entonces es más distintivo. te voy a llevar un viaje entonces por los sentidos. Imagínate el olor del árbol que más te guste en el cajón del maíz. Mm, Así el como están las olor. cosas sí. ¿Sabéis qué? No sé si el culén es un arbusto, pero es un Ya, arbusto que crece alto, entonces podría transformarse como en una especie de arbolito chico. ya. Y ahora mismo está terminando la temporada de floración y es muy, muy aromático. Y me encanta su olor porque es bastante distinto al resto. Tiene como unos notas así como de coco, de vainilla, no sé, en realidad un montón de como una mezcla de olores.
muy erables. Y cuando tú dices que lo encuentras más alto, ¿es que tenemos que subir más alto en el cajón? ¿Tenemos que irnos hacia la cordillera, no sé, hacia Lagunillas para arriba o hacia Maiteño? No, ¿Hacia dónde? no, en realidad los culenes se encuentran en zonas húmedas, pero en los cursos de agua. Ya, Las riberas del río, por ejemplo, o en riberas de estero, se pueden encontrar. Y son mm, arbustos, me refería que crecen más alto. A veces, porque los arbustos, bueno, depende de la clasificación que uno use, pero generalmente los arbustos no superan los 2 metros, son más bien chiquititos. ya, o En bajo cambio, o estos alto. pueden alcanzar 5 metros de altura, por ejemplo, que podría Grande. ser como un arbolito pequeño. Ujú. Ah, pequeño, ya. Claro, porque hay árboles como el quillay, ponte tú, que pueden ser de 20, 25 metros, entonces ahí ya estamos hablando de otras escalas. Bueno, el quillay es uno de los como emblemáticos, yo creo, de la zona junto con el litre, ¿o no? Exactamente, sí, es uno de los árboles más fáciles de encontrar y probablemente en el camino es lo que más se vea, junto con el litre, efectivamente. Ellos dos juntos forman una asociación que es muy común en el Cajón del Maipo, sí. Ya, cuando te refieres a asociaciones que van creciendo juntos, se aportan algo mutuamente, Claro, que uno como humano puede discernir comunidades. Entonces uno va a un lugar y se da cuenta, mira, aquí hay una población de quillayes que crece con una población de litres y crecen todos juntos. Entonces uno asume que hay una asociación ahí. Ellos como que de cierta manera pueden convivir bien, lo demuestran las muchas hectáreas de bosque con litre con quilla. Y ellos forman una comunidad, es decir, no es solamente ellos dos, sino que asociado a ellos hay una comunidad de otras plantas, pero también comunidad de animales, de distintos tipos de insectos, de hongos, de distintos microorganismos y eso. bueno, como es lo más común, igual yo me imagino que también ha habido variaciones en los colores de las montañas y de los árboles durante este tiempo que hemos tenido una mega sequía de, no sé, de más de 10 años, decían, hablaban la otra vez, Sí. no me acuerdo si ya eran 12, 15. Claro, como que también están como cambiando los criterios, para algunos casos son como 11 y otros son como 15, parece. Ujú, ujú. Sí, Eso es lo una leí en el extendida cajón. sequía Ujú. y que ha afectado evidentemente a toda esta vegetación, pese a que están adaptadas a condiciones extremas de calor y de sequía. Eh, la, ha habido una diferencia en los momentos donde llueve, por ejemplo, este año, sin ir más lejos, en julio, al menos acá en el Ingenio, nos vimos caer ninguna gota de agua, ni siquiera nieve estamos hablando. Entonces fue como bien extremo. Eh, pero la sequía, el color fue el 2019. Ahí es donde ocurrió este fenómeno que en inglés le dicen browning, que es como que las hojas se vuelven cafés. Sí. Es algo que no conocíamos muy bien, o a esta escala al menos. Y sí, hubieron poblaciones completas que perdieron las hojas. Menos mal que dependiendo del lugar y de la especie, los efectos fueron distintos. Acá en el cajón, la mayoría de los litres, por ejemplo, recuperaron el follaje. La mayoría de los quillayes también, aunque evidentemente algunos individuos finalmente murieron. Ujú. Eh, sí, hubo un efecto bien potente en algunas partes. Se veía así, bueno, a los peumos también les pasó, Sí. algunos también murieron. Y eso es lo que se veía a nivel macro, pero también en las pequeñas hierbecitas, en los pequeños arbustos, también hubo un efecto. Ajá. Eh, Así que es probable que esto vaya cambiando, digamos, que las partes que antes habían bosques quizás ahora no van a haber bosques, van a haber más matorral o que los bosques se conserven solamente en las zonas más húmedas. Eso tenemos que ir aprendiendo realmente porque no Pero ahí sabemos bien cómo se va a dar. Pero ahí te estás refiriendo tú al fenómeno como de la crisis climática que estamos viviendo, al calentamiento global Claro, o a otro tipo de amenazas o a todo junto. ¿A qué? efectivamente, todas, por lo menos las de origen antrópico, digamos, que tiene que ver el ser humano,
son bastante múltiples, o sea, múltiples y con un gran impacto, como tú dices, el cambio climático, la crisis climática, que eso lleva a cambios en los patrones de lluvia, en las temperaturas, es decir, son fenómenos climáticos, pero también tiene que ver el uso del suelo, que se cambie, no sé, un bosque para la agricultura. Bueno, el uso de leña en el cajón también es un tema importante. Eh, en muchos lugares la leña se abastece directamente de las áreas más naturales. Entonces, ahí también hay un impacto y, bueno, la basura. Mm. Hay múltiples causas. Las plantas con carácter invasor, como el famoso dedal de oro, también está creando un problema, digamos, en algunas comunidades de herbáceas. Eh, La sí, rosa mosqueta, ¿o no? la rosa También. mosqueta, sí, sí, la rosa Mm. mosqueta, la zarzamora, importante también en muchas riberas, áreas ribereñas, digamos, están completamente cubiertas por zarzamora. Bueno, ahí la pregunta que siempre hacen es, ¿y esto no será un proceso natural de que, no sé, el proceso de que las zarzamoras o la rosa mosqueta se haya instalado ahí? ¿No tiene que ver también con la evolución natural de los espacios y las especies, dado que ya se adaptaron ahí? ¿Por qué no dejarlas vivir ahí? O sea, sí y no, yo diría. Es natural en el sentido del que el proceso de asilvestramiento, digamos, no hay ningún agente que esté mediando ahí más que la propia planta y el ambiente. Y en ese sentido, claro, el asilvestramiento es un proceso, yo diría, natural. Eso sí, estas plantas no llegaron naturalmente a este territorio. Y bajo ese punto de vista, no sería natural porque fue mediante las acciones directas o indirectas de los seres humanos. Ujú. Y si bien nosotros somos parte del ambiente, digamos, sí somos capaces de modificarlo y de manera muy extrema. Entonces, hay distintas escuelas de pensamiento, algunas incluyen las acciones del ser humano como no naturales, otras sí lo hacen. Eh, yo pensaría que sí son causadas por el hombre, o sea, no serían naturales. Es distinto, ponte tú, si es que llega una semilla flotando por el mar, por ejemplo, o un pájaro que naturalmente tiene proceso de migración, trae entre sus plumas, por ejemplo, alguna semilla o algo que permite que una planta se establezca. Eh, así ha ocurrido, digamos, a lo largo del tiempo, por procesos más bien como estocásticos, digamos, que no son como, no tienen una causa o un fin. En cambio, el ser humano sí tiene ese causal, digamos. Estocástico, vaya. Oye, vamos entonces por las amenazas que tú estábamos hablando, bueno, de la amenaza de las especies invasoras, también como de los mismos humanos, pero hay otras amenazas que también afectan al cajón, que tienen que ver también con las hidroeléctricas, con los proyectos mineros, con todas esas cosas. ¿Afecta también la flora? Bueno, evidentemente que sí, pero quiero que Sí, de todas maneras. tú. Bueno, eso está dentro como del uso del suelo, ¿no es cierto? O sea, en el cajón del Maipo, yo diría históricamente ha habido bastantes zonas de ganadería, por ejemplo, o zonas que se han dedicado a la producción de alfalfa, por ejemplo. Entonces, todos estos terrenos que han sido cambiados de su uso, hay un impacto evidente sobre lo que había ahí. Eh, las mineras eh, dependiendo de la minería, evidentemente, pero en general hay un problema con los polvos en suspensión que terminan como sepultando a casi todo, digamos. Eh, y Alto Maipo, que desconocemos realmente bien qué es lo que va a pasar con la cuenca a lo largo del tramo que no va a correr el río. Digamos, Mm, ahí evidentemente va a haber un impacto. mm. Sí, de todas maneras. Y va a haber un impacto porque, bueno, los que nos están escuchando, Alto Maipo lo que hace es intervenir
3 de los afluentes del río Maipo, que son otros 3 ríos que están más arriba. Entonces, cruza el túnel esos 3 y luego se vuelca el agua 70 kilómetros más abajo, entonces 72, 76, no me acuerdo bien el número, pero es harto el tramo en el que está. Entonces me imagino, claro, no sabemos, y además se hizo con cálculos con otros tipos, con otros caudales, no los que existen Claro, ahora. en otra época, antes de que tuviésemos esta conciencia más clara de lo que está pasando, ¿no? Que se nos ha venido así de frente en la cara. Como que ya Exactamente, no podemos exactamente. obviarlo. Ajá. Y ahí viene la última pregunta que tiene que ver, pero es porque ya se nos acaba el tiempo, de cómo Ujú. nosotros como ciudadanos, tanto del Cajón o de la región metropolitana, o incluso ciudadanos del planeta que estamos también conectados con el bosque, cómo lo cuidamos desde la semilla hasta que ya es añoso, incluyendo estos proyectos o estos que también implican un consumo de energía al final, que somos nosotros mismos los que lo requerimos. ¿Qué Claro. consejo, cuál es tu recomendación para el cuidado? Eh, yo coincido contigo en eso, de que hay varias formas, como esto es multicausal, finalmente hay varias formas en las que uno puede colaborar, desde aspectos energéticos, de ahorrar energía o utilizar medios renovables, de energías renovables, o acciones más pequeñas como llevarte la basura, utilizar los senderos que están establecidos y no andar por campo traviesa, entre comillas. No utilizar la vegetación para prender fuego, no prender fuego en áreas naturales. Claro, eh, Hay un montón de cosas. Bueno, nosotros tenemos un vivero de plantas nativas. También pueden escoger, preferir plantas nativas para sus áreas verdes, de manera que puedan eh, colaborar en el mantenimiento de esta comunidad que hablábamos antes, ¿no? De que un insecto quizás que está relativamente cerca va a encontrar la plantita de la cual saca el néctar o etcétera. O un pájaro puede alimentarse de un fruto. Mantenemos las relaciones entre los integrantes de nuestra biodiversidad. claro, porque al final, mientras más natural sea o más autóctono sea, efectivamente contribuimos más a que los polinizadores o los abejorros, las abejitas, que también hay abejas chilenas y no solamente las que producen miel, puedan vivir y reproducirse con nuestros árboles nativos, que es como siempre lo han hecho, y ellas mismas también son parte de otro ciclo de insectívoros o de pajaritos que se los comen, Exacto. lagartijas y de las Todo lagartijas. una malla. La vida misma del Rey León. Bueno, Carlos, no sé si quieres despedirte con algún mensaje para el Cajón, para el comité ambiental, lo que tú quieras. Sí, yo invitaría a todos los que nos están escuchando a que nos visiten en el Cajón del Maipo. Hay un montón de cosas entretenidas que hacer, hay un montón de lugares, un montón de paisajes muy, muy diferentes. Hay una riqueza en términos humanos y naturales. Es Los invito a que conozcan todo lo que puedan conocer para que después lo protejan y lo sepan valorar. Eso. muy bien conocer para proteger y para querer también. Muchas gracias, Carlos. Chao, Besitos, Gaby. que estén bien. Chau, chau.